Hola, hoy vamos a sumergirnos en el mercado financiero de Estados Unidos, con un foco especial en Bitcoin. Así es. Vamos a usar como base el análisis de Jesús Navarrete de la semana pasada, la del 18 al 24 de septiembre. Y lo interesante aquí, ¿no?, es ver cómo un mismo análisis, bastante detallado, puede llevar a interpretaciones distintas. Exacto. No se trata de predecir precios hoy, sino más bien de entender esa complejidad, ¿verdad? ¿Cómo se lee el mercado? Justamente. Y para eso tenemos dos lecturas, dos perspectivas que, y esto es lo clave, ambas falen de los comentarios y los datos que presentó Navarrete. Perfecto. Pues si te parece, empecemos con la visión que podríamos llamar de cautela extrema. Una lectura que también se desprende del análisis de Jesús Navarrete. Adelante. Pero aunque al principio, digamos cerca del 18 de septiembre, hubo señales que parecían alcistas, ¿no? Bitcoin rondando los $118,000, algunos cruces de medias móviles, Sí, recuerdo esas señales iniciales. claro. Pero Navarrete identificó ahí mismo lo que él llama un patrón de lagartijero. O sea, para él eso ya era una formación que sugería agotamiento en esa subida. Interesante que viera agotamiento tan pronto, cuando otros indicadores quizá parecían, más positivos. ¿Y cómo se consolidó esa idea de cautela después, con la caída que vino? Precisamente. Cuando el precio rompió, bajó de los $112,624, eso fue entre el 22 y 23, la interpretación, según el análisis de Jesús Navarrete, fue bastante clara. Lo llamó acción propia de deterioro. Deterioro. O sea, no una simple toma de ganancias. Exacto. No era recoger beneficios, era un daño estructural, digamos. Y ahí aplicó su ley de Jesús, que es una regla específica que usa después de una ruptura así. Y le asignó, fíjate, una probabilidad del 87% a que el precio buscaría niveles más bajos todavía. ¡Wow! 87%. Eso es una convicción muy fuerte basada en su metodología, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y entonces, ¿qué pasó con ese rebote que vimos el día 24? ¿Cómo encajó en esta visión tan pesimista? Pues, desde esta perspectiva de cautela, incluso esa vela alcista del 24, Navarrete la vio como una confirmación de la debilidad de fondo. Incluso siendo alcista. Sí, porque destacó que el precio fue rechazado por resistencias importantes. Las medias móviles de 9, 20, 50 periodos actuaron como techo. Y además hizo una comparación, bastante negativa, entre cómo estaba el soporte en la media 200 a fines de septiembre y cómo estaba a fines de agosto. Mencionó diferencias en indicadores como el Parabolic SAR, el MACD, sugiriendo que el panorama actual era más frágil. Entendido. Queda clara esa lectura enfocada en las señales de alarma que Navarrete detectó. Pero, y aquí viene lo fascinante, ¿no? El mismo análisis de Navarrete contenía elementos que podrían pintar un cuadro un poco diferente, o al menos más complejo. Cierto, cierto. Y ahí entran los matices. Es fundamental recordar que el propio análisis de Jesús Navarrete sí que identificó esas señales alcistas al principio, las que mencionamos antes, los cruces de medias, incluso llamó extraordinaria a la vela del 18 de septiembre. Ajá, él mismo vio esos puntos positivos inicialmente. Claro. Y además, el repunte fuerte del día 24, ese squeeze, ¿no? Ese apretón alcista, Navarrete lo atribuyó explícitamente a un factor externo. Lo llamó un fundamento extraordinario. ¿A qué se refería? A las noticias sobre una posible, digamos, vía regulatoria más amable para los ETFs de criptomonedas en Estados Unidos. O sea, él mismo le da un peso importante a eventos que están fuera del gráfico técnico puro. Ya veo. Y creo que había más datos que complicaban una visión puramente bajista, ¿verdad? Algo de su propio modelo. Exactamente. Su modelo, un modelo propietario que él usa, arrojó para ese mismo día 24 una probabilidad alcista del 71%. 71%. Vaya. Aunque él mismo lo interpretó con reservas, ¿no? Por otros factores. Pero el dato estaba ahí, y no solo eso. En su análisis también contempló la posibilidad de que después de la caída, el mercado entrara en una fase lateral. Un sideline, como él dice. No necesariamente un desplome inmediato. Entiendo. Incluso, técnicamente, aunque al final no le dio tanto peso al resultado, calificó la vela del día 24 como superinteligente, por cómo logró mover ciertos promedios clave. Reconoció, digamos, la astucia técnica del movimiento. Este es otro punto clave del análisis de Jesús Navarrete. Es increíble cómo integra cosas tan distintas, ¿no?
Patrones con nombres propios como ese lagartijero, datos de modelos cuantitativos, noticias externas. Es casi como si el análisis técnico necesitara, sí o sí, una capa de interpretación muy personal, muy contextual. Ahí está la clave, creo yo. Por un lado, tenemos esa visión muy cauta, basada en sus patrones interpretativos. La ley de Jesús, esa distinción entre movimientos comunes y de deterioro. Y por otro, una lectura que rescata las señales alcistas iniciales, que reconoce el impacto de factores externos y que considera datos que pueden ser, bueno, ambiguos, como ese 71%. Y ambas visiones salen de la misma fuente. Exacto. Lo fascinante es ver cómo el método de Navarrete parece filtrar todos esos indicadores técnicos a través de su marco interpretativo personal. Le da un peso enorme al contexto y a esas señales que él considera críticas. Y de ahí, de ese análisis tan multifacético, surgen estas dos lecturas, la de Cauteda y la que ve más matices. Esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Para cualquiera que analice estos mercados, frente a herramientas y patrones que son tan específicos, casi de autor, como los que usa Navarrete, ¿qué peso real se les puede o se les debe dar al tomar decisiones? Buena pregunta. ¿Son capaces estos modelos, por más sofisticados que sean, de anticipar siempre los giros del mercado? Sobre todo en activos tan volátiles como Bitcoin. ¿O siempre habrá un elemento imprevisible, ese famoso cisne negro, quizás, que se escapa a cualquier modelo, por detallado que sea? Una pregunta esencial sin duda. Al navegar la incertidumbre de los mercados financieros, Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración. Ha sido muy revelador. Hasta la próxima.